chicos, ¿cómo están? Continuamos con esta segunda parte de esta clase Super Express de Historia Universal Contemporánea. Nos quedamos en el final del imperialismo y yo te mencioné que esta época ya nos puso países que son considerados potencias, es decir, que tienen dinero, que tienen ejército, que hacen lo que se les da la gana porque son capaces de poder dominar la economía de otros países pobres. Y que esto lleva a una tensión internacional, es decir, no se llevaban bien, todo el mundo se veía con sospechas, nada más estaban viendo a ver qué hacía un país, qué hacía el otro para intentar defenderse y estar todos con los pelos de punta. Cualquier cosa va a poder romper esta paz armada que existe entre los países. Se utiliza el término de paz armada cuando nadie se ha declarado la guerra, pero todo el mundo tiene sus pistolitas bien puestas para apuntar y matar en el momento que sea necesario. Pues así estaban estos países. Lo malo es que un día el archiduque Francisco Fernando, también conocido como Franz Ferdinand, se encontraba paseando un día por Sarajevo. Sarajevo es una región que se encontraba en un país llamado Serbia. Ahorita ya no se llama Serbia esta zona, y ahora se llama Bosnia y Herzegovina. Pero para no confundirte, quédate con Sarajevo en Serbia. Él estaba ahí, se encontraba en ese sitio, cuando de repente alguien le dispara. Y con la muerte de este hombre, el caos viene, caos, destrucción, guerra, sangre, todo horrible. ¿Qué ocurrirá? Matan al archiduque Francisco Fernando, pero no era un tipo cualquiera, era el mismísimo heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, esto no se iba a quedar así. Cuando Austria-Hungría se da cuenta que le acaban de matar al heredero al rey, se pone como loco, obviamente, y por lo tanto le pide al Imperio de Serbia, le pide a Serbia que le dé una explicación. Serbia le dice, tranquilo compa, no te preocupes, deja investigo, pregunto, a ver, no, dime ahorita, le dice a Austria-Hungría. Austria-Hungría no da tiempo a que Serbia, a pesar de tener una actitud conciliadora y cooperativa, no le da tiempo a que resuelva el crimen. Y Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Pero hay que considerar una cosa. Serbia se encuentra en la zona de los países eslavos. Ojo, no esclavos, eslavos. Y los países eslavos han sido protegidos por Rusia desde hacía ya tiempo. Y recuerda que Rusia también es un país muy grande y también es una potencia internacional. Entonces, cuando Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, se mete Rusia y dice, no te preocupes, compa, yo te voy a ayudar, yo te voy a defender. Pero recuerda también que yo ya te había mencionado la Triple Alianza y la Triple Entente. Esto al final del tema del imperialismo. Eran alianzas económicas que se habían gestado para apoyarse en situación de guerra, pero era de manera hipotética, o sea, por si acaso. Pero resultaba que ese por si acaso ya había llegado. Entonces, cuando se ponen las cosas así de tensas, Alemania dice, no te preocupes, Austria-Hungría, yo te salvaré. Y como yo te salvaré, te voy a ayudar. Así que ya tenemos, de un lado, tenemos a Austria-Hungría y Alemania, y del otro lado tenemos a Rusia y a Serbia. Comienza esta lucha. Y además Francia, que ni le gustaba meterse en chismes, dice, ay, Serbia, ay, pobre de ti, yo te voy a proteger también. Y entonces Francia se pone del lado de Serbia en esta lucha. Los alemanes dicen, esto no está bien, porque considera que Francia y Alemania tienen una frontera en común. Entonces pensaban, Francia se va a meter en la guerra, yo tengo también que atacarlos. Y entonces, para atacar a Francia, los alemanes invaden Bélgica. Pero Bélgica era bastante amigo de Inglaterra. Y entonces Inglaterra se pone los pelos de punta y dice, pero ¿cómo? Si dan el paso a Bélgica, entonces nada más dan un brinquito y ya van a llegar a mi territorio. Esto no le gusta a Inglaterra y entonces se mete también. Y con esto entonces la Primera Guerra Mundial se ha armado por completo. Y tú dirás, oye, pero ¿no me dijiste que Italia formaba parte de esta triple alianza? Sí, formaba parte de la triple alianza. Pero cuando la Primera Guerra Mundial comienza en 1914, ellos se mantienen neutrales. Ellos dicen, híjole, pues no me quiero meter, yo no quiero problemas. Es hasta el año que sigue, es decir, 1915, cuando ya va a tomar partido Italia, pero no se va a poner del lado de sus aliados que tenía en la triple alianza, sino que va a apoyar al bando contrario, es decir, a Rusia, Francia, Inglaterra. Se va a ir del lado de ellos. A esto le tenemos que sumar entonces los famosos imperios centrales.
Los imperios centrales se refiere a el imperio turco-otomano, que va a entrar también a la guerra, pero apoyando a Austria, Hungría y Alemania. Aunque ellos no eran las superpotencias, se meten también al chisme para tratar de poder recuperar la vieja gloria que habían tenido. ¿Pero crees que esto les va a salir bien? No, la verdad es que no. Y es que la Primera Guerra Mundial va a tener una duración de 4 años, es decir, de 1914 a 1918. Y en esos 4 años, que pudieran parecer bastante rápidos, murió un montón de personas, porque además se pusieron creativos en la guerra y comenzaron a implementar técnicas de ataque que no se habían utilizado previamente. Por ejemplo, aquí se van a utilizar por primera vez los gases tóxicos, cosa que antes no se utilizaba. Otro tipo de tecnología va también a entrar, pero lo característico o con lo que va a iniciar esta guerra es, dependiendo de cómo, bueno, las etapas de la guerra, van a ser de acuerdo con cómo van a ir atacando. La primera etapa se llama la Guerra de Movimientos, que va de 1914 a 1915. Esta guerra de movimientos es justo cómo estos países se van declarando la guerra unos a otros, como te lo acabo de contar. Es esta primera parte. Pero luego viene la guerra de trincheras. ¿Qué es una trinchera? Es un hoyo en la tierra donde se metían los soldados y trataban de atacar al enemigo para debilitarlo y luego se regresaban. Entonces, cuando avanzaran y atacaran al enemigo y luego se regresaran, tenían que ellos tomar provisiones y seguir avanzando antes de que el enemigo lo hiciera. Este avance, este ir adelante y atrás, no iba bastante bien. De hecho, durante la guerra de trincheras no avanzaron tanto los países. Y sin embargo, los soldados morían una y otra y otra y otra vez. De hecho, para ilustrar un poco esta guerra de trincheras, te recomiendo que veas la película Sin Novedad en el Frente, que está en Netflix, y que te muestra mucho el absurdo de mantenerse en una trinchera, porque luchaban y luchaban, pero no lograban avanzar una distancia importante para poder entrar al territorio enemigo. Va a ser una época bastante cruda dentro de toda esta primera parte en la guerra de trincheras. Además de las trincheras, también hubo submarinos. De hecho, la tecnología va a evolucionar bastante en esta Primera Guerra Mundial, porque por primera vez se van a utilizar submarinos, aviones, tanques, que van a tratar de invadir, van a tratar de debilitar a todos los enemigos. De tal manera que la guerra también está no solo en la tierra, sino también en la parte marítima, también en el océano. Y esto es importante porque la guerra de movimientos, que fue de 1914 a 1915, nos muestra este primer despliegue tecnológico. Pero después vamos a tener ahora a la guerra de movimientos y la guerra de trincheras. Se le van a sumar también el uso de los submarinos. O sea, es guerra de trincheras y submarinos. Y va a tener una duración de 1915 a 1917. Esta es la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial. Y es en 1917 un año que va a ser catastrófico, porque están ya muy desgastados los países. Quienes van perdiendo son los imperios centrales, es decir, va perdiendo Austria-Hungría, va perdiendo Alemania, va perdiendo el imperio turco-otomano. Pero recuerda que también estaba Rusia en todo este conflicto. 1917 es un año peligroso para la guerra porque Rusia va a tener ahora una crisis interna. Esta crisis interna se debe a las terribles condiciones que tenían los rusos dentro de su país, la hambruna que se vivía y los excesos que vivían, en el que vivían los zares. Los zares son los reyes que gobiernan en Rusia. Y esto va a generar una guerra civil dentro de Rusia que se va a conocer como la Revolución Rusa y que va a trastocar por completo la forma de vida en este lugar. Por lo tanto, Rusia, al tener esos problemas internos, ya no le conviene estar dentro de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, va a querer salir de ella. Pero salirte de un conflicto de esta magnitud no es tan sencillo. No es como de, ay, ¿qué creen? Fíjense que ya tengo cosas que hacer, tengo algunos problemas y entonces ya me voy a mi casa. No, no se puede hacer de esta manera. No lo iban a permitir. Hay que firmar un tratado. Y entonces se firma el Tratado de Brest-Litovsk. Este Tratado de Brest-Litovsk sirve para poder poner paz, permitir la salida de Rusia y es firmado entre Rusia y Alemania. Pero Alemania le dice, ok, va, vete de la guerra, no te preocupes, vete, yo aquí me quedo. Pero, eso sí, me vas a dejar algunas regiones.
me vas a dar territorio a cambio. Porque recuerda que a estos países les encantaba tener territorio dominado. ¿Y qué les va a dejar? 3 regiones: Lituania, Letonia y Estonia. Estas 3 regiones Rusia se las va a ceder a Alemania. Así que bueno, Alemania pareciera que va a ir ganando, porque con ahora tener estas regiones bajo su control le da como un nuevo auge y dicen, ¡pum!, vamos a atacar con todo y contra todo el mundo y hasta donde tope. Pero lo malo es que en ese momento ellos ya se habían declarado como zona de guerra todos los mares de Europa, pero había países que eran neutrales, es decir, que ellos nomás estaban viendo que no se metían en problemas, y uno de esos países que hasta este momento se mantiene neutral es Estados Unidos. Acuérdate que ya te mencioné que ellos forman parte también de las potencias imperialistas, pero no habían hecho gran cosa. Es cuando ellos se meten y se meten a la guerra. ¿Y por qué se meten a la guerra? Porque había un barco estadounidense que ni la debía ni la temía, no se había metido en ningún problema, cuando de repente todo explota. O sea, son atacados sin previa declaración de guerra. Alemania rompe esta neutralidad contra Estados Unidos y entonces los ataca directamente el barco Lusitania. Ante esto, Estados Unidos reacciona y decide entrar a la Primera Guerra Mundial. Evidentemente no lo va a hacer del lado de los imperios centrales, donde está Alemania, es su enemigo. Lo va a hacer del lado de la Triple Alianza, o de estos países aliados. Hablamos de Inglaterra, hablamos de Francia y antiguamente Rusia, pero recuerda que Rusia ya se salió para este momento de la guerra. Entra Estados Unidos en 1917 y toma en cuenta algo. ¿Cuándo te dije que terminaba la guerra? En 1918. O sea, solo van a estar un año. Por lo tanto, no hay gran afectación para Estados Unidos. No hay una destrucción de su territorio, no viven los horrores de la guerra como sí se va a vivir en Europa. Por eso ellos llegan revitalizados y esto les ayudará bastante a que puedan, ganar la guerra este bando. Alemania, al ver esto, busca una estrategia para hacer que Estados Unidos pierda o bien debilitar a todos estos opositores. Entonces se le ocurre la maravillosa idea de ver qué país está al lado de Estados Unidos. Y es aquí donde se acuerda que está México. ¿Qué tiene que ver México en todo esto? Pues que los alemanes mandan un telegrama al gobierno mexicano que se encontraba cifrado, es decir, estaba en código, en clave, para que ellos no cualquiera lo pudiera ver. Pero es interceptado por los Estados Unidos. Lo que decía este telegrama, que se conoce como el telegrama Zimmerman, que se recibe este nombre por el apellido del coronel alemán que lo envió, le decía, hey tú México, tú, aprovechando que tú estás al lado de Estados Unidos, entra a la Primera Guerra Mundial, apóyame en la guerra, mi Alemania, invade Estados Unidos y cuando ganemos la guerra, yo voy a hacer que Estados Unidos te regrese todos los territorios que te quitó cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es decir, todo aquello que el presidente Santana le vendió a Estados Unidos, que era más de la mitad del territorio nacional. Hablamos de territorio como Arizona, Nevada, Utah, la Alta California, Texas, entre otros. Toda esta zona que antes pertenecía a México y que ahora ya forma parte de Estados Unidos. Alemania le dijo, apóyame y yo te regreso todo esto. Pero esto fue interceptado por el gobierno estadounidense y por lo tanto los mexicanos pues no participaron. ¿Quién era presidente en ese momento en México? Aquí estaba Venustiano Carranza, lo que quiere decir que la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana son eventos contemporáneos, es decir, que ocurren al mismo tiempo. No pierdas de vista esta relación, porque en las clases lo vamos a retomar después, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Alemania no recibe refuerzos y Alemania se va a ver orillada a perder la guerra. Cuando Alemania pierde la guerra, se le juzga y le encuentran como si fuera el único culpable de todo el relajo que fue la Primera Guerra Mundial y lo obligan a firmar el famoso Tratado de Versalles, en el cual reconocen que son el único culpable de la guerra y se les obliga a pagar una fuerte indemnización a los países vencedores. Por lo tanto, la economía de Alemania, que ya estaba mal debido a la guerra, ahora se va a poner súper mal, porque van a tener que comenzar a vivir de préstamos. ¿Y quiénes les prestan dinero? Pues los países vencedores.
Nos van a pedir dinero para pagárselo a ellos mismos. Es una locura. Esto los va a sumir en una crisis espeluznante. Pero no solo eso, sino que también se van a ver obligados a disminuir su ejército, a reducir sus armas y a entregar los territorios que le habían dado otros países como, ya te había dicho, los del Brest-Litovsk, Lituania, Letonia y Estonia, y además otra región que se había peleado con Francia, que se llamaban Alsacia y Lorena. Así que a Alemania le va a ir bastante mal con todo esto. Pero no es el único tratado. También el tratado de Saint-Germain, este tratado va a sepultar al Imperio Austrohúngaro. Con él se va a declarar disuelto y por lo tanto se va a dividir en Austria y en Hungría. La región como se conocía en ese momento va a desaparecer. Otra región que también va a tener un destino distinto es Bulgaria. Ellos van a perder su salida al mar porque ahora va a quedar en manos de Grecia mediante el Tratado de Neuilly. Así, estos tratados, el Brest-Litovsk, el Tratado de Versalles, el Saint-Germain, van a ser importantes porque van a ser los que marquen el final de la Primera Guerra Mundial. Pero por supuesto que no todo estaba dicho hasta este momento. Porque también el imperio turco-otomano va a desaparecer. Y va a desaparecer mediante el Tratado de Sèvres. ¿Ok? Estos tratados entonces es importante que los conozcas, que recuerdes cuál es de qué acontecimiento, pero que no pierdas de vista el Tratado de Versalles, porque este es el que va a tener mayor influencia en Alemania y va a generar en ellos pues una sensación de pobreza, de desesperanza, de humillación terrible, y son estas condiciones las que van a engendrar todo el resentimiento que después usará el partido nazi para enfrentarse a todo el mundo y vengarse en la Segunda Guerra Mundial. Cabe señalar también la crisis económica, la indemnización que le ponen a Alemania, que tiene que pagar a las potencias, era una cantidad altísima, altísima, altísima. De hecho, era tan grande que la Unión Europea en la actualidad les tuvo que suspender la deuda porque era ya impagable. No se podía. Entonces, esto va a someter a esos países en una crisis terrible. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 nos va a dejar muchísimos muertos, tecnología que pues va a ser utilizada con fines bélicos, pero también algo que nos deja es la reflexión de ¿y qué va a pasar después? Los países se quedan preocupados. Entonces, para evitar que ocurra un evento tan terrible como este, se van a poner de acuerdo para crear un organismo internacional que mantenga la paz en el mundo. A este es al que van a llamar la Liga de Naciones o bien Sociedad de Naciones. Si te lo encuentras con uno u otro nombre en tus exámenes, se refiere al mismo organismo, que va a tener la función de mantener la paz en el mundo, de fungir como un mecanismo de vigilancia para que nadie se pase de listo, ¿no? Nadie cree estos grandes ejércitos y que no se vuelva a repetir un acontecimiento como este. Porque hasta este momento, a este evento se le conoce como la Gran Guerra, no la Primera Guerra Mundial, sino como la Gran Guerra. No sabían que iba a ocurrir una segunda. Y el hecho de que ocurra una segunda solamente nos marca el gran fracaso que fue la Sociedad de Naciones, que no sirvió para los objetivos que ellos tenían. No fue capaz de poder mantener la seguridad en el mundo. ¿Quién va a ser el impulsor de esta Sociedad de Naciones? Va a ser el gobierno estadounidense de la mano del presidente Woodrow Wilson. Él va a ser el que lo va a promover en 1919. La época que viene va a ser una época, periodo entre guerras, va a ser también complicado porque hay a quienes les fue muy mal, muy mal, que es a toda Europa, pero también a aquellos que les va a ir muy bien, que es América. ¿Por qué? Estados Unidos, ¿qué le pasó? Nada, nada en realidad. De hecho, la economía estadounidense se va a ir para arriba por completo. ¿Y por qué se va a ir para arriba? Porque Europa está destruida, el comercio está destruido, la industria. ¿Quién va a tomar ese lugar de ahora generar toda la materia prima, la producción, todo? Estados Unidos. A ellos les beneficia bastante. Por eso es que la década de los años 20 va a ser maravillosa para ellos, les va a ir increíble. Sin embargo, no contaban con que en 1929 tanta buena aventura económica, de repente les va a explotar en la cara. Y les va a explotar en la cara en un evento que se llama la crisis de 1929 o la caída de la bolsa
porque de repente produjeron tantos productos, tanta riqueza, que ya no había manera de poder pagarla, de comprar los productos, quedaban almacenados. Y la sobreproducción va a generar la peor crisis económica de la que se ha tenido registro en la historia. Este periodo entre guerras también nos va a traer, a partir del resentimiento y a partir de la pobreza en la que se ve sumida Europa, personas, nuevos líderes que van a decir tenemos que levantarnos a como dé lugar. Y este a como dé lugar es recordando que somos los mejores del mundo, la raza superior, la raza aria, y tenemos que demostrarle a todos cuán perfectos somos, y todo aquel que no entre en el ideal de perfección tiene que ser asesinado. ¿De quién estamos hablando? Del partido nazi, el partido nazi en Alemania. Pero no solamente Adolfo Hitler va a surgir en el periodo entre guerras, también otros como Stalin en Rusia, Hirohito en Japón, Francisco Franco en España. Los regímenes totalitarios se están preparando. El periodo entre guerras va a ser también bastante complicado. Pero antes de llegar a él, recuerda, tenemos también un tema pendiente. Este tema pendiente es la Revolución Rusa. Esta Revolución Rusa va también a cambiar la forma en la cual se gobierna, porque desde el siglo XV gobernaba la familia Romanov, pero la familia Romanov está a punto de caer. Y no solo él, también el monje Rasputín. Pero todo esto lo veremos ya que regresemos a clases presenciales. Así que cualquier duda, pregunta, escríbanme para solucionárselas y espero que les vaya muy bien en su examen de historia. Nos vemos, chicos. Cuídense. Adiós.